buen día, República Oriental del Uruguay. Soy Rubén Mullano. ¿En dónde estamos? Es el nombre de nuestro programa que emitimos desde CX30 Radio Nacional en la ciudad de Montevideo, capital precisamente de la República Oriental del Uruguay. Les digo a todos que estamos al mundo por radionacional.com.uy, por aire, CX30, 11:30 AM. También al mundo por Facebook, en donde estamos, por Twitter, @ en donde estamos, por Instagram, en donde estamos Uru, y tenemos nuestro canal YouTube, el cual te recomiendo particularmente. Ahí editamos todo el material que trabajamos periodísticamente con cada uno de nuestros columnistas. Tenemos, por supuesto, edición en imagen y en sonido, y esto queda en nuestro canal YouTube. Toma nota, mirá en dónde estamos, por separado. Mirá, separado en, separado dónde, separado estamos. No va junto, va separado. Mirá en dónde estamos cada una de las palabras que conforman esta frase, que es el nombre de nuestro programa, en el canal YouTube. Está con nosotros el doctor Jorge Parpatian. Él es médico sexólogo, además de que es médico, por supuesto, clínico, y por supuesto le agradecemos un montón su presencia, doctor, para conversar de un tema tan importante como lo es la sexualidad, epicentro de la condición humana, ¿no? La sexualidad. Y hoy vamos a hablar con usted de la andropausia. Buen Bienvenido. día, Rubén. Es un gusto para mí poder estar con usted en esta hora. Un saludo afectuoso para todos sus oyentes. Y sí, un tema que poco se habla y le confieso que poco se conoce en la práctica clínica diaria, porque nosotros que también hacemos medicina general, nos damos cuenta frecuentemente que pacientes tienen síntomas que pueden hacernos recordar una disminución del capital hormonal en determinadas etapas de la vida y que a veces nosotros nos confunden. Nos confunden, por ejemplo, con síntomas depresivos, nos puede confundir con falta de energía, con enfermedades quizás que sean orgánicas. Nosotros como médicos siempre estamos preparados para lo peor, ¿verdad? Y Sí. encontrar un síntoma que puede hacernos sospechar de una enfermedad orgánica maligna, una enfermedad que tenemos que buscar para descartarla, nos hace un poco distraernos de lo que le ocurre, Rubén, y de eso estamos hablando hoy, al 30% de los hombres. Yo diría uno de cada 3, Sí. uno de cada 4, tiene en algún momento de su vida la mal llamada andropausia. La mal llamada andropausia. Porque en realidad en el hombre, usted sabe que no existe una pausia, una pausa androgénica, Claro. sino existe una disminución de los andrógenos. Como alguien dijo muy bien, se tendría que llamar andropenia, pero el hombre correcto en Se va un esta poquito la... situación es lo que nosotros llamamos hipocomo de tardío, Se va un poquito que la ocurre señal, doctor. a los hombres en algún momento de la vida. Claro, quedó claro. O sea que sería una disminución hormonal, entonces, en cuanto a la actividad sexual que tiene el hombre. No le gustaría mucho a Judith Butler ese nombre, ¿no? Como era andropenia. No le gustaría mucho, seguramente. Por la connotación que tendría, ¿no? La terminología. Valga el chiste, doctor, me quedo pensando, ¿30% o 40% de los hombres podemos padecer? Digamos, ¿esa sintomatología se puede considerar una enfermedad o no? Bueno, esa es una pregunta muy importante. Es decir, vamos a hacer el correlato femenino. Mm. Y yo le pregunto a usted y a sus oyentes, ¿podemos considerar el climaterio como una enfermedad o la menopausia como una enfermedad? Bueno, de ninguna manera. Claro. Ahora, eso no significa que el paciente, tanto mujer por un lado como hombre por otro, tenga alguna sintomatología relacionada con la disminución del capital hormonal que pueda remedar, asociarse con alguna sospecha de enfermedad. Claro. Es así que este 30% de pacientes, siendo mucho menos, por supuesto, algo explosivo como es el climaterio, porque esto es muy lento en su evolución, no tiene un dramatismo como tiene la mujer, que es el cese de las menstruaciones, y eso justamente la definición de menopausia. Usted sabe que la definición de menopausia es un año mirando para atrás sin tener menstruaciones en el ciclo. Entonces nosotros decimos, bueno, la menopausia fue hace un año atrás. Y en el hombre no existe esa
ese punto Claro, claro. dramático que le ocurre al varón. Pero aparecen una serie de sintomatologías que yo quisiera destacar en esta mañana. Bien. Por ejemplo, el hombre comienza a tener fatiga y cansancio. Comienza a tener allí por la quinta década de la vida, estamos hablando de eso, la sexta década de la vida, comienza a tener una disminución de la energía, una disminución de la fuerza muscular. Aparecen cambios de carácter, cambios emocionales. Usted se ve al espejo Se un va hombre haciendo así. un viejo cascarrabia, digamos, para decirlo en Bueno, criollo. ahí está. Bueno, en términos entendibles para todos nosotros. En términos ¿eh? seculares, digamos. Exactamente, diríamos que sí, sí, el hombre se vuelve más bochornoso, más peleador, más imbancable, Ajá. pero bueno, sumado a eso, en sus alteraciones de carácter y emocional, se asocia también una disminución de la masa muscular, una obesidad prominente, una obesidad que está localizada en la parte abdominal, fundamentalmente, que es la obesidad masculina, Mm, eh, una, una disminución, y esto sí es importante, mm, una franca disminución del deseo sexual. ¿eh? Y mm, esto ocurre en muchos hombres, en muchos varones, que no lo reconocen, que mm, no lo quieren visibilizar, pero aparece cierto déficit en la erección, una falta de deseo, una falta de entablar un relacionamiento y una atractividad sexual como antes tenían, y esto obedece básicamente, Rubén, para que los oyentes puedan entenderlo, a la disminución de la testosterona en sangre. exacto. Esa es la razón, es Ujú, una causa bioquímica, es una causa química ujú. o paraclínica que muy fácilmente nosotros podríamos diagnosticar. Y le confieso que generalmente los médicos de medicina general no pedimos a nuestros pacientes habitualmente una dosificación de testosterona, ¿qué es Mm, lo que deberíamos hacer? Porque si yo encuentro una disminución de la testosterona unido a esta disminución de energía, este trastorno de carácter, a veces trastornos depresivos, que ajá, uno sospecha y dice, este paciente está deprimido. Y ujú, este paciente no está deprimido. Es decir, por supuesto que puede tener síntomas depresivos, pero la base es endocrina. La exacto. base es una disminución del capital androgénico, del Ujú, capital de testosterona, que la máxima expresión en el ser humano de la concentración de testosterona la tenemos, Rubén, entre los 17 y los 18 años. la Allí máxima tenemos, expresión. Ujú, sí, la máxima concentración de testosterona humana en el ser humano, en el varón, ujú. ocurre a esa edad. Luego, lenta, progresiva y paulatinamente, de una Sí, manera muy casi eh, intangible, ¿no? exactamente, esa es la palabra, intangible, Ujú, vamos disminuyendo nuestro capital hormonal. Pero llega claro. un momento que ese descenso es un descenso muy pronunciado, en el cual allí comienzan a aparecer ciertos síntomas como los que estamos describiendo. Ahora, esto no va exento de otras patologías. Por ejemplo, una Se enfermedad. quedó, Bueno, yo no se cortó un diría que es una poquito. enfermedad. Se cortó un poquito la Sí, señal y no le pudimos escuchar, doctor. Sí, nos estaba diciendo entonces que se puede asociar a otras patologías. A veces sí, a veces no. Estamos viendo que la gráfica exacto. del descenso hormonal es muy paulatina, muy gradual, prácticamente intangible, pero en un determinado momento esa gráfica se hace notoria, ¿no? Se hace Exacto. Y visible. es Es en la exacto. quinta década, por ahí. Exactamente. Entre la quinta y la sexta década, entre una y otra década, ocurre en algunos varones eh, esta sintomatología. Ahí Pero está el periodo bisagra, lo doctor. importante de esto es, por un lado, perdón, Está ese periodo bisagra ahí, por lo general, es digo fines que de la por un década lado, de la quinta década y comienzo de la sexta década. por ¿Es ahí? allí, por allí promedialmente, exactamente. Entonces, nosotros tendríamos que pensar en dos puntas con respecto a esto, ¿verdad? Por un lado, la etiología, la causa. Tenemos que buscar la concentración de testosterona. Pero por otro lado, es muy importante saber que asociado a esta situación de una disminución del capital hormonal aparecen otras patologías que reverdecen en este tiempo, como son, por ejemplo, la diabetes, Ajá. la hipercolesterolemia o las dislipemias,
aparece también la obesidad en una forma mucho más acentuada. Y Ujú. estas situaciones son situaciones sí patológicas que nosotros debemos evitar, evidentemente. La hipertensión arterial, fíjense en los cuatro factores de riesgo que yo estoy hablando para las enfermedades cardiovasculares: la diabetes, la obesidad, la hipertensión arterial, las dislipemias. Entonces, si está asociada la andropausia a estas cuatro patologías, yo sumo estas dos situaciones y me trae como resultado una gran probabilidad de que este paciente pueda tener alguna enfermedad cardiovascular en el futuro. Mm, Entonces, ¿por qué? Porque son precursores, son factores de riesgo para producir estas situaciones que no claro. son para nada saludables en la vida humana y que debemos evitar. Por eso, no debemos de llegar a la andropausia Mm, para prevenirnos de la diabetes, de la obesidad, de la hipertensión arterial y de las dislipemias. ¿Por qué? mm, Porque sí, es cierto, hasta los 50, 55 años, cada uno de nosotros, y yo diría tanto los hombres como las mujeres por los estrógenos, nosotros por los andrógenos, mm, tenemos como un factor de protección mm, frente a estos factores de riesgo cardiovasculares. Pero paciente, por ejemplo, Rubén, que a uno le dicen, pero yo comía cualquier cosa, ¿eh? sí. No me cuidaba. Hasta los 50 años no tuve presión alta, no aumenté de peso, no tenía el azúcar alto, y ahora no sé qué me pasa. Tengo el colesterol, tengo esto, tengo aquello. Bueno, Sí. ¿qué es lo que sucedió allí? No cambió en absoluto el paciente, sus hábitos de vida, no cambió el riesgo de tener presión alta, pero la disminución de la testosterona hace que disminuya ese factor de protección frente a estas patologías que orientan hacia un riesgo cardiovascular. Doctor, y la huida, digamos, ¿no? La huida paulatina y pronunciada de la señora testosterona, ¿provoca que esas patologías se incrementen? Sí, Por por ejemplo, supuesto. sí. Sí. Exactamente, Mm, exactamente. Esa es una de las razones por mm, las cuales esta patología se incrementa. Por mm. eso debemos llegar lo mejor posible a esta edad. Claro, Y claro. esa es la prevención. Si yo tengo oyentes, usted tiene oyentes en esta hora que tienen menos de 50 años, nosotros lo que le tenemos que decir al paciente es, yo no puedo hacer nada en este momento para mantener mi testosterona, pero lo que puedo hacer es evitar los riesgos de la falta de testosterona dentro de 10 años. Entonces, ¿cuáles son esos riesgos? Cuidarme el peso corporal, mantener un peso adecuado, de acuerdo a mi masa, de acuerdo al índice de masa corporal que tengo, mantener las cifras de azúcar, de glicemia a niveles Claro, normales, claro. evitar una alimentación que pueda provocarme hipertensión arterial, por una Control dieta de hipersódica, triglicéridos también, ¿no? el control de Y el triglicéridos, el control colesterol. del colesterol, los exámenes paraclínicos frecuentes, es decir, todo esto no es en vano. Yo Claro, estoy claro, haciendo prevención. claro. Entonces, es posible que nosotros lleguemos a esta edad de la vida de la mejor manera posible. Sí, sí, sí. Sí, el otro día hablaba con un doctor haciéndome precisamente un análisis que un gran médico amigo me recomendó que me hiciera una ecografía gastrointestinal y hablábamos de estos temas con él, ¿no? Cómo los años se van notando, la obesidad en el vientre, por ejemplo, también, como usted Exacto. dice. Bueno, afortunadamente se me encontró todo bien, orgánicamente bien, pero uno empieza a notar que en estos años, que estoy en esa edad que usted dice, bueno, empieza a pasar eso. Antes comía de todo, estaba lo más bien, ahora como y a veces me cae un poco pesada la comida o me siento más, la digestión más lenta. Esas sintomatologías tienen que ver, se va vinculando eso a todo esto. Inclusive en los últimos exámenes empieza a notar la persona de pronto que, tengo el colesterol un poquito alto, ¿no? Son edades típicas para eso. Y ni que hablar aquellos que de pronto ya, bueno, asomó la glicemia alta, ¿no? Que ahí está el riesgo de Exactamente. diabetes. Exacto. Bueno, hay una serie de preguntas que es un test que circula por allí entre los médicos, nosotros tenemos, para detectar la deficiencia de testosterona. Y hay alguna serie de preguntas que podemos hacer, ¿verdad? Esto fue creado y diseñado por el doctor Morley Ujú, en la Universidad de San Luis, en la Escuela de
medicina de ese estado, que quizás sería interesante que yo pueda dar algunas preguntas, si a usted le parece, para que nuestros oyentes pudieran ubicarse, a ver si tienen o no tienen la probabilidad o la sospecha que puedan tener una disminución de testosterona. Claro, Y hay claro. 7 preguntas, o 10 preguntas, unas 10 preguntas aproximadamente, que ustedes en 2 minutos las hago Sí, cómo no. a Sí, los sí. oyentes para Sí. poder hacer un diagnóstico allí rápido un poco para que los oyentes se ubiquen dentro de lo que puede ser la sospecha de una posible Perfecto. falta de testosterona o andropausia, ¿verdad? Primero, lo que más llama la atención, si nosotros tenemos una disminución de la libido, es decir, del deseo sexual. Entonces, la pregunta es, ¿tiene usted la disminución del deseo sexual? Bueno, si lo tiene, es una sospecha de tener una falta de testosterona. En segundo lugar, ¿tiene falta de energía? Esa falta de energía, esa falta de vitalidad, uy, yo estoy cansado, estoy agotado, ¿verdad? Tiene una disminución de fuerza y de resistencia, se nota físicamente con una disminución de fuerzas, como si disminuyera su capacidad muscular. Claro. Es otra pregunta importante. La tercera, quizá menos ostensible, ¿ha bajado de talla? Esa es otra. Sí, Ha claro. bajado de talla, disminuyó Claro. de altura. Sí, Bueno, seguro. hay que medirse y ver, ¿verdad? Es verdad, Por es verdad. supuesto que esto no todos se dan cuenta. Sí. ¿Ha notado, por ejemplo, una falta de alegría de vivir? No tiene alegría de vivir, no tiene motivación. Sí, sí. Uno puede sospechar esto y, bueno, usted me está hablando de una depresión. No estoy hablando de una depresión. La depresión también da esa falta de alegría de vivir, pero bueno, todo esto sumado a algunas cosas, está triste, malhumorado. Con frecuencia, ¿no? Sería de Con estar triste frecuencia, con por frecuencia. supuesto. Claro, claro. Por supuesto. No triste porque perdió mi equipo de fútbol ayer o antes Sí, de ayer, ¿verdad? No es esa la tristeza. sí, porque de pronto bueno, a veces uno lo puede mirar el doctor y le dice, pues lo veo triste. Y claro, y de pronto el tipo estaba viendo fútbol uruguayo hace un ratito. Entonces, claro, que le quedó esa tristeza, ¿no? Que se manifiesta en las canchas, pero bueno. Pero volvamos al tema seriamente, doctor. Y bueno, evidente, Rubén, estamos hablando, pero es muy buena su pregunta, estamos hablando de un estado, no de un momento. Hay una Exacto, exacto, diferencia. Una exacto, cosa es un estado de tristeza, otra cosa es un momento de tristeza. exacto, El exacto. momento es transitorio, circunstancial, obedece Sí. a causas externas. Esto viene de adentro, ¿verdad? Las erecciones penianas en el varón son menos frecuentes. Esa es otra. Se levanta en la mañana y hace mucho tiempo que el pene no está erecto, por ejemplo, que es una Sí, sí, situación que en las personas jóvenes se ve con mucha frecuencia, ¿verdad? Por una sí, vasodilatación allí en el es, sistema pélvico. exacto. Bueno, eso disminuye, eso ya no existe tanto como antes, ¿verdad? También usted es un hombre que ha hecho deporte, pero ha perdido esa capacidad de hacer deporte, de caminar, de hacer ejercicio. Es decir, usted nota un deterioro en esa capacidad para practicar deportes. Bueno, si eso es así, puede ser también un síntoma de una disminución de testosterona. Una cosa importante que usted creo que lo mencionó al vuelo allí, pero yo no lo había dicho y es muy importante, se queda dormido después de comer, es decir, le produce esa pesadez después de comer. Algo usted lo había notado en su intervención hace un rato. Sí, Bueno, es una pregunta específica. ¿Usted se queda dormido después de comer? Por supuesto que todos nos podemos quedar dormidos. Si comemos 4 platos de tallarines, bueno, evidentemente, sí, no estamos hablando de eso. claro. Pero ni bien comemos ya, nos da sueño, después de comer, ¿verdad? Esos síntomas, bueno, tenemos que tener cuidado. Por un lado puede ser algo habitual, pero por otro lado puede ser también un síntoma de disminución de la testosterona. Ahora, Claro. la última. ¿Ha habido un deterioro reciente en su desempeño laboral? ¿Usted nota que tiene una disminución del desempeño, de la eficiencia, de la eficacia en su labor? Lo que usted hacía y practicaba y ejercía en su profesión, en su labor, en su oficio, hoy le cuesta. Una máquina que va, como que no tiene combustible, ¿no?
Esa es Sí, la ya realidad. Una no máquina tiene como que el no tiene... ímpetu que tenía, por Bueno, ejemplo, no tiene el entusiasmo, sería perdió exactamente, capacidad de exacto. concentración en la actividad laboral. Ujú. También, exactamente. Todo eso denota también una disminución de la efectividad. Entonces, en todo esto, cuando uno sospecha esto, nosotros tenemos que consultar con el médico. Tenemos que consultar con el médico y plantearle la posibilidad de que no será un problema hormonal, una falta de testosterona. Y es muy fácil, por lo menos en la mutualista donde yo ejerzo, eh, uno puede pedir testosterona en sangre y va a tener una idea de todo esto. Y para esto hay solución, hay Eso, solución. doctor, me quedé con ese punto. O sea, se puede pedir testosterona en sangre, entonces es muy importante ese dato. Para todos Eso los es, que sin están duda, escuchando, todos los oyentes que están escuchando, sin se duda. puede pedir. Ujú. Y tendríamos que pedir más, Ujú. tendríamos que pedir más de lo que pedimos. Y realmente yo le digo como médico general, Ujú. también que ejerzo en una clínica, a veces no lo pedimos, a veces Claro, no lo pedimos. Uno claro. porque está, bueno, está enchufado en estas cosas Sí, sí. y a veces lo pide. Cuando uno sospecha que el paciente relata estas preguntas y me las está contando, me está contando de su vida, que le falta energía, que le falta el deseo sexual, que su capacidad laboral disminuyó, que no tiene ganas de vivir. Bueno, yo Sí, digo, bueno, como médico tengo que sospechar primero en un cuadro depresivo, pero claro. no será también una falta de testosterona. Y le tengo que pedir un estudio Seguro. y es muy fácil pedirlo. Entonces, a partir de ese momento, uno puede indicar testosterona. ¿eh? Exacto, exacto. Puede mandar al endocrinólogo, lo puede mandar al urólogo, todo bien. Si no lo maneja, lo puede enviar, pero Ujú. usted tiene el diagnóstico en la mano. Y eso es muy Claro, importante. Porque dice, bueno, claro, yo ya sé lo que tiene claro. el paciente. Y eso es la mitad del problema resuelto. Porque si Por sabemos, supuesto, por si supuesto. nosotros sabemos de dónde viene todo esto, que a veces no lo sabemos, Claro, entonces, bueno, hicimos un gran gesto en la relación médico-paciente porque seguro. le descubrimos al paciente que tenía una Sí, falta sí. de testosterona y allí alguien lo va a resolver, ¿verdad? Nosotros Transitó un mismos, gran camino, ¿no, doctora? Ahí ya transitó un gran camino como médico, como terapeuta, al dar con el hilo causal de la sintomatología que presenta el paciente. Y en caso exactamente. de que se descubra a través de un análisis en sangre de testosterona que está bajo de testosterona ese paciente, ¿hay solución, me decía usted? Sí, claro, claro, hay solución. Hoy nosotros ¿Cuáles, tenemos, cuáles serían, por ejemplo? bueno, darle testosterona, Ajá, tenemos testosterona para darle. claro. Tenemos testosterona, hoy la presentación de testosterona puede ser en forma inyectable, una vez cada 15 días, algunos una vez por cada 10 días, otros una vez por mes, eso depende un poquito. Mm. ¿eh? En segundo lugar, tenemos también geles, geles tipo parches gel que se Ajá, colocan en la piel, ajá, que vienen de testosterona y también en otros países hoy existen también chips de testosterona, donde ajá. se le inyecta subcutáneo y lenta y paulatinamente el paciente puede, nosotros acá, por lo menos que yo conozca, no lo practicamos con asiduidad, aunque ha habido algunas experiencias en este país. eh, Puede ser que alguno lo haga en este momento, Ujú, pero en este momento lo que tenemos, sí sé que se hace en Argentina. mm. Acá yo no sé quién lo hace, quién coloca los chips, pero le puedo decir que sí es cierto que el uso de lo más frecuente que encontramos nosotros en la práctica clínica es la administración de testosterona vía inyectable. Bien Y inyectado. mejoran los pacientes, realmente mejoran, se sienten bien y hay que hacerle un control también de la próstata, y eso es Mm, algo que los médicos también tememos, mm. porque la administración de testosterona muchas veces se asocia con el agrandamiento de la próstata. Ajá, Eso puede ser algo cierto, eso puede ser un mito. Lo cierto, lo bueno es que junto con la testosterona nosotros pidamos también un PSA, que claro. es un antígeno prostático de superficie, un antígeno prostático para detectar que el paciente no tenga un cáncer de próstata, porque sí, Sí. si llega a tener un cáncer de próstata o una patología sospechosa de próstata, nos Ujú, tenemos que abstener de darle testosterona. claro, Pero, y eso lo tiene que resolver el urólogo. El claro, urólogo dirá la última palabra. claro. Pero si el PSA está normal, Ujú. no tiene síntomas urinarios, bueno, nos podemos animar a darle Está testosterona, la que es, ecografía también, ¿verdad, doctor? Está la ecografía que a claro, la veces ecografía del aparato descarta urinario. falsos resultados
¿cómo es? Del examen PSA. del PSA, exacto, no me salía. Sí, A veces el hay PSA, resultados de PSA que pueden estar condicionados, ¿no? A ciertas circunstancias también. bueno, el PSA es una aproximación. Es una Es una aproximación. aproximación, ¿verdad? Sí, sí. Uno no puede decir porque tiene el PSA normal que no tenga nada. Ni Claro, porque tenga el PSA un poco alto tiene algo. Es decir, eso influye porque el PSA puede aumentar. Por ejemplo, puede aumentar por un proceso inflamatorio, por un proceso infeccioso. sí, A veces hay infecciones urinarias que sí, generan inflamación de la próstata y sí, pueden aumentar el PSA. exacto. Pero a veces también yo he tenido experiencia con algunos pacientes que te le hace un PSA y el valor normal es menos de 4 y tiene un PSA de 1, 1,5, 2, y usted le hace a los 3 meses y tiene 2,5, y le hace a los 4 meses tiene 3, y le hace a los 4 meses después tiene 3,5, y usted dice, está normal, porque tiene menos de 4, pero ojo, Mm. ahí tenemos que ver el ojo clínico y decir, pero este paciente, ¿por qué en tan poco tiempo me aumentó de 1 a 3,5? Sí, no tiene estabilidad. Algo Ujú. algo puede pasar. Entonces hay que mandarlo al urólogo. Y nos ha pasado en algunas oportunidades, yo recuerdo pacientes con nombre y apellido conocidos, que el PSA nunca llegó a 4 y tenían un cáncer de próstata, ¿verdad? Y Claro, claro. otros pacientes Dan más de 4, de que más pronto, de o 4 y 4. tienen un proceso inflamatorio. Sí, ¿Mm? sí, sí. Tienen un proceso inflamatorio. Sí, Y a sí, sí. veces también tenemos que reconocer que los cánceres, aunque no es el tema principal, pero bueno, es un tema No, interesante pero también. queda claro, yo tuve una experiencia personal y lo que descarta todo eso es la ecografía de prostática. Bueno, la ecografía nos ayuda, por Sí, supuesto, porque si usted no ve un agrandamiento de próstata, ya no hay una... claro, claro. Bueno, ahí hay algunas cosas que nos ayudan, pero sobre todo lo que descarta, es muy importante, Rubén, saberlo, Sí, es el tacto rectal. perfecto. El tacto rectal, algo muy molesto para los hombres, Ujú. pero el médico, el urólogo, con la experiencia que tiene, al palpar en 2 segundos la próstata que se palpa a través del ano, él Sí, se da cuenta de la consistencia que tiene. sí, sí, Y sí, si la consistencia es normal, tranquilo. sí. Pero a veces hay consistencias prostáticas que son pétreas, que son como piedras. Claro, claro, Que palpa eso y es una piedra. Bueno, cuidado, claro, porque ahí puede haber algo. claro, Entonces hay claro. que estudiarlo el paciente, eventualmente hacerle una biopsia Sí, para encontrar una solución futura a ese sí, paciente. sí, sin duda. Doctor, muchísimas gracias. Un Una gusto. conversación muy interesante. La andropausia en el hombre es un hecho real. A cierta edad comienza a aparecer esa sintomatología y es que la señora testosterona se nos va. Muchísimas gracias, doctor. Nos vemos en la próxima. Un saludo afectuoso, Rubén, a usted y sus oyentes. Conversamos con el doctor Jorge Patián, médico sexólogo, hablando de un tema muy, muy importante, la andropausia en el hombre. La pérdida, bueno, de la testosterona se va yendo y viene con síntomas. Vamos a una pausa y después venimos con nuestra editorial, porque nos robaron muchas cosas en 15 años de gobierno de Frente Amplio, pero hay una que es tremenda, es tremenda. Nos robaron lo que el pueblo soberanamente eligió, que es la ley de caducidad, es decir, la renuncia a la pretensión procesal que el Estado plantea en determinados casos. Quédate ahí.